Gloria a Dios, Dios le bendiga. Gracias por permitirnos compartir la palabra de Dios una vez más ahí en casa con usted. Y el tema de hoy lo vamos a estar viendo ahí en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 en adelante. Y este tema lo estoy titulando Arrebate al enemigo lo que es suyo. Y vamos a leer ahí en Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1, dice así: Cuando David y sus hombres vinieron de Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos nosotros algo que le sucedió a David. David, en este tiempo, él andaba huyendo del rey de Israel, que era Saúl. Y pues él tenía un ejército, tenía su propio ejército, pero donde estaba acampado David, llegaron otros ladrones y se llevaron a todas las familias del ejército de David. Así que se llevaron lo más valioso de ellos, incluyendo la familia de David. Y pues a nadie le gustaría, ¿verdad?, que el enemigo le arrebate lo más precioso que tiene. Y pues aquí vemos que sucedió eso en la vida de ellos. Y la pregunta es: ¿qué debemos hacer para arrebatar al enemigo lo que es nuestro? Bueno, esto se aplica en todos los aspectos de nuestra vida diaria. El enemigo, sabemos nosotros que es Satanás, nuestro adversario. La palabra de Dios lo dice así. Nos roba muchas cosas, nos roba aún la paz de la familia, del hogar, del matrimonio, la paz como padres, ¿verdad?, por nuestros hijos. Cuando los hijos andan en pasos equivocados, pues no hay paz en aquel hogar, y los padres se preocupan, sufren mucho por aquel hijo, aquella hija que anda desviada. Y pues, ¿qué podemos hacer nosotros para obtener esa paz que el enemigo nos está robando? Para obtener la tranquilidad en la familia como todo mundo anhela tener. Y el primer punto que vamos a estar viendo es: para arrebatar al enemigo lo que nos pertenece, siempre debemos nosotros honrar a Dios.
Ese es el primer punto. Para nosotros poder arrebatar al enemigo lo que me pertenece, lo que le pertenece a usted, debemos honrar a Dios en primer lugar. Y vamos a ver esto a la luz de la vida de David, un gran hombre, un gran siervo de Dios, que él siempre buscó honrar a Dios. ¿Se equivocó? Sí, muchas veces él se equivocó, nosotros lo podemos ver en la misma palabra de Dios, cometió pecado, cometió errores, le costaron esos errores, esos pecados, pero él siempre se inclinó a arrepentirse delante de Dios y él trató siempre de honrar a Dios con todo su corazón. David, vemos nosotros que él sobresalía a todo, en todo tiempo él sobresalía, aún sobresalió al mismo rey Saúl. De hecho, David fue ungido por Dios para ser puesto como rey en el lugar del rey Saúl. ¿Por qué? Porque el rey Saúl desobedeció a Dios en todo tiempo y David fue puesto porque era conforme al corazón de Dios. Y Dios así lo declaró, Dios así lo dijo acerca de David, que David era conforme a su corazón y a su alma. ¿A qué se refería Dios con decir esto acerca de David? Que David era obediente, David buscaba hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Ahora vamos a ver ahí en 1 Samuel capítulo 27 lo que sucedió con David, para que veamos nosotros lo que Dios le regresó a David, algo que ya le pertenecía a él y se había perdido algunas generaciones atrás. 1 Samuel 27, versículo 1. Dice así: dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, porque Saúl lo estaba buscando, el rey Saúl, para matarlo. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. David veía que era mejor irse de la presencia del rey Saúl e irse a la tierra de los filisteos, los enemigos de ellos, de los judíos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Aquis era el rey de Gat, y se fue a ese lugar donde reinaba Aquis. Aquis era rey de una ciudad filistea, que eran enemigos, los filisteos enemigos de los judíos. Versículo 3. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí. David fue e hizo amistad con este rey filisteo para habitar en ese lugar. Y David se hizo amigo sutilmente. De esta manera, el rey David le dice: si yo he hallado gracia delante de ti, dame un lugar en tus aldeas para que yo viva. Y dice así: ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá
hasta hoy. El rey ese le dio esa ciudad, ese lugar, Ziklag, para que viviera el rey David con sus 600 soldados junto con sus familias. Así que ese lugar, Ziklag, dice aquí que llegó a ser de David, y de ahí para toda la dinastía de David hasta el presente. Dice, fue el número de los días de David que habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Así que se le dio ese lugar, Ziklag, y ahí habitó David. Ahora, Ziklag, ¿qué significa Ziklag? Ziklag era una ciudad, en primer lugar, que ya le pertenecía a los judíos, a los hijos de Judá. Dice en Josué capítulo 15, versículo 20, fue cuando Josué conquistó todo aquel territorio y ese territorio le pertenecía a los judíos. Dice así: esta pues es la heredad de la tierra de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera de Edom. Y ahí da toda la lista de las ciudades que le pertenecían a los judíos. Versículo 31 se encuentra el nombre de Ziklag. O sea, que ya antes les pertenecía a los judíos, Ziklag. ¿Por qué entonces ahora un filisteo le estaba dando Ziklag al rey David si ya anteriormente les pertenecía? Porque habían perdido los judíos esas ciudades por desobedientes, por haberse apartado de la palabra de Dios, por haberse apartado en desobediencia de Dios mismo. Y usted puede leer en lo que es en el libro de los Jueces, que como el rey, Israel fue desobediente en muchas ocasiones a Dios, y precisamente por eso fueron perdiendo territorio. Ahora, en el tiempo de David, que fue el segundo rey de Israel, ahora David adquiere nuevamente ese lugar, Ziklag, de mano de los enemigos, que se los habían quitado sus enemigos. Ahora, la palabra Ziklag, ¿qué significa? Según un diccionario, Smith Bible Dictionary, dice aquí, el diccionario bíblico de Smith, dice que significa zigzag, va y viene, va y viene. Ahora estaba regresando, se fue, pero ahora regresa. Otro diccionario dice que esta palabra Ziklag significa medida apretada y bien llena. Y en las mismas palabras del Señor Jesús, en Lucas 6:38, dice esto: dad y se os dará. Dalo y lo vas a recibir otra vez. Medida buena y apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El Señor Jesús está diciendo lo mismo. Vas a dar y tú vas a volver a recibir, pero vas a recibir en abundancia. ¿Qué nos dice con esto? Ziklag, va y viene, das y vas a volver a recibir, pero vas a recibir en abundancia, dice Cristo Jesús. Así que el rey David llegó respetando al rey filisteo, y el rey filisteo le regresa lo que anteriormente se les había quitado, Ziklag. Se le regresó a David, y eso le pertenece a David y a toda su generación. Así que lo más importante de esto
es lo que vemos nosotros en el corazón de David, que él tenía una relación muy íntima, pero con Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Y esa es la clave principal. No es tanto lo que hizo un hombre terrenal, sino lo que David estaba haciendo delante de Dios y lo que Dios estaba haciendo en la vida de David. ¿Qué hizo David en todo esto? David estaba honrando a Dios con todo su corazón. En lugar de matar a Saúl, el rey de Israel, mejor él huyó para honrar a Dios. Y fíjese nada más, en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, lo que Dios dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios mismo dice: yo honraré a los que me honran. En este caso, David siempre buscaba honrar a Dios y Dios lo estaba honrando. David nunca despreció a Dios, nunca tuvo en poco a Dios, y Dios siempre lo puso en alto a David. Así que Dios estaba cuidando de David. Cuando fue con el filisteo, Dios era el que lo estaba bendiciendo y le estaba regresando lo que el enemigo le había quitado por honrar a Dios. Así que David honra a Dios y Dios le regresa lo que se le había quitado. Así que David prefería apartarse del mal para honrar a Dios en todo tiempo. Dios ve su corazón y Dios fue quien lo devolvió todo ese lugar llamado Siclag. El corazón de David estaba rebosando en un respeto, en honra para Dios. Por esa razón es que Dios lo estaba bendiciendo de esta manera. Así que si usted y yo honramos a Dios, nosotros podemos acercarnos a Dios y pedirle a Dios que Él sea el que nos regrese lo que el enemigo nos había quitado. En primer lugar, honre a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su espíritu, y Dios le va a bendecir. Lo que el enemigo le ha arrebatado, el Señor va a quitarle eso al enemigo y se lo va a regresar a usted. Así que el primer punto es ese: honrar a Dios con todo su corazón. Recuerde que Satanás le robó a Adán la santidad, y a Eva, Adán y a Eva, le robó la santidad, le robó la integridad delante de Dios, le robó la intimidad con Dios, le robó también la vida eterna, y así fue como entró a muerte. Satanás hizo todo eso, pero ahora nosotros podemos ver que el Señor Jesús vino a vencer a Satanás en la cruz del Calvario y vino a santificarnos. Vino también a darnos una integridad con su sangre santa. Vino también a acercarnos al Padre Celestial, porque antes estábamos enemistados con Él por causa del pecado, pero ahora Cristo Jesús nos acerca al Padre. Fíjese nada más, la clave importante, que nosotros volvamos a recuperar todo lo que Satanás nos había robado, pero solamente en Cristo Jesús. Así que nos robó también la vida eterna. Cristo Jesús vino a darnos vida eterna, vino a darnos vida en abundancia, como lo dice en Juan capítulo 10, y nos pasa de muerte a vida. Y eso es algo muy interesante que nosotros debemos estar conscientes
de lo que Cristo Jesús vino a hacer. Vino a arrebatar al enemigo todo lo que él nos había robado y viene a devolvernos esas cosas importantes, que nada ni nadie nos puede dar eso más que Cristo Jesús. Así que honre usted a Cristo Jesús, creyendo en Él, confesándolo como su Señor y Salvador, y usted recibe todo lo que el enemigo le había arrebatado, porque Cristo Jesús se lo devuelve, se lo regresa. Y dice en 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que solamente por medio de Cristo Jesús tenemos esa victoria, porque Él es quien nos la da. Así es como nosotros, si honramos al Señor, entramos nosotros en esa victoria que Él ya ganó por nosotros ahí en la cruz del Calvario. David sabía que Dios lo ayudaba en todo tiempo y en cualquier situación. Los salmos son una declaración continua de las experiencias del rey David. Así que nosotros podemos leer los salmos donde David da gracias a Dios y lo proclama como su Salvador, su pronto auxilio, su libertador, y dice: este pobre clamó a Jehová y Él oyó y lo libró de todas sus angustias, dice el Salmo 34:6. Yo he clamado y Él me libró de todas mis angustias, dice en ese Salmo 34:6. Así que usted y yo también podemos someternos al Señor Jesús y clamar a Él, y Él nos dará la victoria en todo tiempo, en todas las cosas que nosotros necesitamos, como lo leímos ahí en 1 Corintios 15. Así que vamos a ver ahí en 1 Samuel 30, donde leímos cómo el Señor defiende una vez más a David, aun cuando el enemigo se acerca para destruirlo. 1 Samuel 30, vemos nosotros ahí en el versículo versículo 1, dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, ahí donde vivía David, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Fíjese nada más, el enemigo viene, se lleva cautiva a todas las familias de David y de los soldados, el ejército de David, y quemaron todo aquel lugar, las casas y todas las pertenencias de ellos, y se llevaron cautivos a todas las familias. Así que David en el versículo 4 dice: y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Unos guerreros grandes, valerosos, pero cuando les tocan la familia, no hay nada que pueda calmar aquella desesperación. Ellos estaban quebrados completamente, en llanto, en desesperación y en tristeza por lo que había sucedido. Así que David se angustió mucho, dice ahí en el versículo 6, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Fíjese, todo el ejército de él ahora querían matarlo a pedradas a David, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Fíjese nada más, que vemos nosotros aquí, que David siempre honraba a Dios, pero en este caso vemos nosotros que el segundo
y muy importante punto es que se debe fortalecer en Dios. Para arrebatar al enemigo lo que es nuestro, debemos fortalecernos en Dios solamente, no en las personas que nos rodean, porque nos pueden fallar o tal vez nosotros les fallamos a los demás, pero Dios nunca nos falla. Entonces, ¿en quién debemos fortalecernos? En Dios solamente, para nosotros poder arrebatar al enemigo lo que es nuestro. En este caso, David ahora tenía un problema: ir y tomar las familias de todos ellos, porque el enemigo se los había arrebatado. ¿Cómo era la manera que tenía que actuar David? Fortalecerse en Dios únicamente, para poder obtener otra vez la victoria y arrebatarle al enemigo sus familias. Así que eso fue lo que hizo David en esta ocasión. Dios mismo le puso en su corazón que él se fortaleciera una vez más en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso fue lo que sucedió con Elías. Haga de cuenta que el profeta Elías, que se había metido en una cueva, estaba ahí triste, angustiado, estaba prácticamente, él estaba destrozado, y Dios llega a la orilla de la cueva y le dice: ¿qué haces ahí, Elías, ahí en esa cueva? No, pues aquí estoy, tuve celo de Jehová y pues nadie quiere poner atención. No, sal de ahí, de esa cueva. Así que fortalécete. Antes de llegar a ese lugar, Elías se acostó ahí en la sombra de un árbol, en un enebro, y Dios llega, le da una torta, le da agua para beber, le dice: come, bebe, fortalécete, porque te queda mucho camino para caminar. 2 veces le dio de comer y de beber, y de ahí el Señor lo fortalece y sigue caminando 40 días y 40 noches. Después se metió a la cueva y le dice: ¿qué estás haciendo ahí? Sal de esa cueva, todavía te queda otras cosas por hacer. Así que Dios también le dice a usted, me dice a mí: fortalécete en el poder mío. En Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza. Ahí es donde nosotros debemos fortalecernos, en el poder de la fuerza del Señor. ¿Cómo es ese poder de la fuerza del Señor? Si a Cristo Jesús no lo pudo detener la tumba y la muerte misma, dice ahí en 1 Corintios 15, donde leímos, antes del versículo 57, ahí dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Así que, ¿qué está diciendo? Que Cristo Jesús venció la muerte y al mismo sepulcro lo destruyó, lo venció, lo dejó vacío. Si Cristo Jesús hizo eso por usted y por mí, dice: ahora fortalécete tú en ese gran poder mío. Si yo hice eso por ti, tú ven y fortalécete en mi gran poder. Nada me puede detener a mí y tú fortalécete en mí. Así que el Señor le da eso a usted. Tómelo de parte de Dios. Así que Dios también le dice a Jeremías: levántate y clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. En Jeremías 33:3. Asimismo, Dios también le dice a Pablo: pelea la buena batalla, corre la carrera hasta la meta. Pelea esa batalla. Pablo entendió y dice al final: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Y Pablo lo hizo en el poder de Dios en todo tiempo. Así que la meta es hasta que llegue a la victoria eterna. Siempre debemos nosotros correr en esa meta. David se acordó que tenía al Dios verdadero.
En ese momento que se habían llevado sus familias, él se acordó que tenía a su Dios verdadero que clamaba en todo tiempo a él y que él lo libraba de todas sus angustias. Así que David se fortaleció en el Señor. Y Dios le dice a David ahí en ese momento, fíjese nada más, no está ahí, pero yo puedo sentir que David escuchó la voz de Dios. No estés llorando ahí junto con los demás, David. Levántate y habla conmigo en este mismo instante. ¿Qué hizo David? 1 Samuel 30, versículo 7. Fíjese nada más lo que hizo David. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era algo que se ponía el sacerdote aquí enfrente y tenía unas piedras según el color de cada una de las tribus de Israel. Y eso era para consultar a Dios. El sacerdote tenía que llevar eso y era Dios quien estaba glorificándose y él iba a dar la respuesta a través del sacerdote a aquel que estaba haciendo las preguntas a Dios. Y dice ahí que Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? David estaba haciendo estas preguntas y él le dijo: síguelos. Dios le responde a través del sacerdote y dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David no va a hacer las cosas por sí mismo. David, antes de mover un pie, antes de mover un dedo, David se acerca a Dios y le pregunta: ¿quieres que vaya? Y yo mismo vaya y traiga a todos los cautivos de regreso. ¿Qué hago? Dios le responde: ve, porque ciertamente ya entregué a todos esos enemigos, los entregué en tus manos, y vas a traer, a librar a todos los cautivos. A todo el pueblo cautivo que se llevaron ellos, los vas a traer. Ahora imagínese que Dios le hubiese dicho lo contrario. ¿Qué hubiese hecho David si Dios le hubiera respondido: no vayas, espérate, quédate tranquilo, siéntate ahí y espera que yo haga las cosas? David se hubiera quedado tranquilo esperando que Dios hiciera algo. Téngalo por seguro que sí. David se hubiera quedado ahí. Aunque los demás no hubieran estado tranquilos, David se hubiera esperado a la respuesta de Dios. Porque David sabía que aun cuando Dios le dijera: no vayas, quédate tranquilo, siéntate, espera, porque yo los voy a traer, David sabía que Dios sí los iba a traer. En este caso Dios le dice: ve y tú los vas a traer a todos los cautivos. Así que David, él primero preguntó a Dios qué tenía que hacer él. ¿Y qué hizo David con todo esto? David se fortaleció en Dios, y David, él estaba haciendo las cosas porque estaba bien fortalecido en el poder de Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Así que David, él escucha a Dios y le obedece una vez más ahí. El fortalecerse en Dios significa invitar a Dios a la batalla. Eso es lo que David estaba haciendo, fortaleciéndose en Dios. Pero él estaba haciendo
que Dios entrara en batalla por él. Eso es precisamente lo que usted y yo debemos hacer. Invitar a Dios que Él entre en batalla por nosotros. Y Dios dice, fortalécete en el poder de mi fuerza. En otras palabras, no en tus fuerzas, sino en mi poder, en mis fuerzas. ¿Cómo lo puedo hacer? Señor, sé tú quien pelee la batalla. Señor, deposito en tus manos mi causa, mi problema, mi situación. Señor, mira lo que estoy padeciendo, mira lo que el enemigo vino a hacer. Señor, enfrenta al enemigo. ¿Cuál enemigo? Diversos enemigos que enfrentamos. Muchas de las veces son enemigos que se interponen en el matrimonio, enemigos de la salud. Por ejemplo, hay una enfermedad, cáncer, diabetes, en fin, cualquier tipo de enfermedad, tumores, esos son enemigos que vienen y nos atacan. Yo lo veo como lo ve el mismo Señor Jesucristo. En aquella ocasión reprendió a un espíritu y le dice: espíritu sordo y mudo, sal fuera de él. Que era un espíritu que estaba causando la sordera, la mudez. Una mujer que estaba encorvada. El Señor Jesús tocó a aquella encorvadura de la mujer y en ese momento dijo que Satanás la tenía atada porque no se podía enderezar de ninguna manera. Esa encorvadura que tenía la mujer era Satanás que la tenía atada, no la dejaba ser libre. Entonces yo puedo ver que las enfermedades son ataduras que los demonios han puesto. Esos son enemigos. Las enfermedades son los enemigos del hombre que lo tienen así enfermo. Así que muchas de las veces no podemos nosotros ser libres de algunas enfermedades. Pídale al Señor Jesucristo que Él sea su sanador, su libertador, que Él pelee la batalla por usted, por su hijo, por su hija, por su esposa, por su familia, por alguna persona que es muy amado o amada de usted. Usted clame al Señor, clama a mí, yo te responderé. Así que el Señor es quien le invita a usted. Cristo Jesús lo dice de esta manera: todos los que están trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Así que acérquese usted al Señor Jesucristo y pídale: Señor, entra en acción, entra a pelear la batalla por mí, Señor. Sé tú el guerrero que pelee la batalla a favor mío, a favor de mi familia, a favor de lo que está pasando, Señor, en nuestra vida. Invítelo que Él entre en esa batalla. Así que Moisés, yo tengo muchos ejemplos en la Biblia, pero solamente le voy a dar algunos ejemplos que invitaron al Señor que estuviese con ellos y que Él fuera ahí en esa batalla. Moisés le dijo a Jehová: si tú no vas con nosotros, no me muevas de aquí. Yo no voy a ningún lugar. ¿Dónde lo puede leer usted? En Éxodo capítulo 33, ahí vemos nosotros donde Moisés le dice: si tú no vas con nosotros, no me muevas. Yo no voy a ningún lugar si tu presencia no está conmigo. ¿De qué me sirve ir a hacer todo esto si voy solo? ¿Por qué Moisés dijo eso? Porque él sabía que si Dios iba acompañándolo, él iba a lograr todas las victorias que él necesitaba. Así que si tú no vas conmigo, yo no voy. Yo no me muevo de aquí, Señor. ¿Qué terminó haciendo el Señor? Está bien, Moisés, yo voy a ir contigo. A Dios le agradó que Moisés le rogara
que él fuera acompañándolo. ¿Está bien? Eso le agradó en el corazón a Dios. Así que usted va a agradar a Dios cuando usted dice: Señor, ven, por favor, ayúdame en esta situación. Reconozco que te necesito. Sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Y esas son palabras que Cristo Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Dígaselo. Yo se lo digo continuamente a mi Señor. Yo digo: Señor, sin ti yo no puedo hacer nada, pero contigo, dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese nada más, otro pasaje, otro versículo en el cual nosotros podemos aferrarnos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me ayuda. Él pelea la batalla por mí. Otro hombre que también él quería asegurarse de que Dios estaba con él y él pidió señal, fue Gedeón. Ahí en Jueces capítulo 6 versículo 36 al 40, él le pidió una señal. Yo quiero saber que tú estás conmigo. Voy a poner este vellón ahí donde va a caer el sereno y que toda la tierra esté húmeda, pero este vellón quiero que esté seco, y de esa manera yo voy a entender que tú eres el que va a hacer las cosas y vas a estar conmigo. Lo puso ahí. En la mañana estaba toda la tierra húmeda y el vellón estaba seco. En la noche siguiente dice: bueno, Señor, no te enojes conmigo, pero yo quiero estar seguro de que tú vas a estar conmigo. Voy a poner una vez más el vellón y quiero que el vellón esté completamente empapado del rocío de la noche y que toda la tierra esté seca. A la mañana siguiente toma el vellón, lo exprime en un vaso y llenó un vaso de agua del rocío y toda la tierra estaba seca. Cuando Dios le responde esto que él pidió, dice: entonces yo voy, porque tú vas a estar conmigo. Así que él le obedeció y Dios le dio la victoria. Fíjese, la obediencia, pero también estaba invitando que Dios estuviera con él. Él quería estar seguro que Dios estaría con él en medio de la batalla. ¿Por qué estos hombres pedían eso? Porque sabían que era Dios quien iba a pelear la batalla y no iban a ser ellos solos. Otro hombre fue el mismo rey David. David, antes de ser rey, él era un joven y se enfrentó por primera vez con otro guerrero de mucha experiencia que fue Goliat. Y una vez que ya estaba aquel muchacho tierno de algunos 15 años frente a aquel gigante, un hombre de muchos años de experiencia en la guerra, le dice David al gigantote, le dice: tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él me va a entregar tu cabeza, porque yo tengo la victoria en el nombre de Jehová. Así que en ese momento David declaraba que Dios estaba con él peleando la batalla. Así que, ¿qué sucedió? David obtuvo la victoria, la primer victoria en guerra, y después estuvo obteniendo muchas más victorias durante todo su reinado. En el capítulo 11 de Hebreos vemos muchos héroes bíblicos que obtuvieron la victoria porque creyeron en Dios, invitaron a Dios en que estuviese con ellos peleando la batalla. Así que nosotros debemos siempre invitar a Dios, que Él pelee la batalla. Nosotros estamos en obediencia. David dejó de lamentarse, fue a Dios, honró a Dios, lo invitó para que peleara la batalla. David le pregunta a Dios y de esta manera Dios es quien le da la victoria. Usted puede seguir leyendo ahí donde Dios
sí le dio la victoria a David. Usted también debe preguntar a Dios: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, ¿puedes venir tú y pelear la batalla por mí? Señor, dame la victoria, por favor. Sé tú quien me des la victoria en medio de esta enfermedad que está atacando a mi familia, a mí. Señor, yo te confieso como mi Señor, mi Salvador. Yo te confieso, Señor, como mi sanador. Yo te confieso, Señor, como el Todopoderoso que reina en mi corazón y en mi alma. Quiero someterme en este momento en obediencia a ti. Quiero someterme, Señor, porque tú eres el victorioso que reina de hoy en adelante en mi corazón. Así que si usted quiere derrotar al enemigo, debe hacer lo mismo que hizo David: honrar a Dios en todo tiempo. Hónrelo, glorifíquelo con su vida. Así que también acuérdese que Dios quiere estar ahí con usted. Él lo dice en su palabra, pero es usted quien debe invitarlo. Siempre somos nosotros los que debemos invitar al Señor, que Él sea el que haga las cosas. Debemos invitarlo, que Él pelee la batalla en nuestro lugar. Y de esta manera, deposite en las manos del Señor esos problemas que usted está enfrentando. Cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, gracias porque tú estás aquí. Pero ahora te pido, Señor, que tú entres en mi corazón. Perdona todos mis pecados y mis faltas. Te entrego mi alma, te entrego mi espíritu, te entrego mi corazón, mis decisiones y mis emociones, Señor. Asimismo te entrego, Señor, todas las cosas que tú me has dado, aún mi familia y todo mi ser. Señor, pelea la batalla por mí, por mi familia, y danos la victoria. Trae la paz que el enemigo nos ha robado. Trae las bendiciones que el enemigo nos había robado. Aún en la economía, Señor, trae todas las bendiciones que el enemigo nos haya robado, de lo que nos dimos cuenta y aún lo que nosotros ignoramos. Señor, pelea la batalla y trae hacia nosotros todas esas bendiciones, porque hoy te confieso como el Rey de Reyes y Señor de Señores de mi vida y de mi familia. Pongo en tus manos mi matrimonio, mis hijos, mis hijas. Señor, pelea la batalla, rodéanos a todos con tu presencia. Aquel muchacho, aquella muchacha que anda desviado, Señor, atráelo a ti para que se rinda con todo su corazón delante de ti. Lleva a un siervo, a una sierva tuya, Señor, y que le hablen de tu amor, de tu gracia y de tu perdón, y que se rinda a ti. Señor, el que está enfermo, enferma, Señor, tócale y sánale, porque tú tienes el poder. Y tomamos, Señor, de tu poder, tomamos de tu nombre y declaramos que el enemigo es vencido, derrotado, y tú eres el victorioso que pelea la batalla en lugar nuestro, Señor. Gracias te damos y te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos, porque tú eres quien le arrebata al enemigo todas las bendiciones y las traes de regreso a nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos das la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga ricamente y usted pueda comprobar esta gran verdad en su vida y en su familia. Dios le bendiga y el Señor esté con usted.